Tenemos el siguiente, me parece que es el caso, esto es Colombia, Nicaragua, me parece. No sé, es también una cosa complicadísima, ¿no? Pero por la existencia de islas. Existencia de islas, además, en el caso Colombia, Nicaragua, acordémonos que había también una parte territorial. Obviamente, aquí lo importante, quizás, Jaime, más que los mapas, es en estos últimos casos, es el tema de los principios. Porque obviamente la geografía en cada caso es diferente. Claro. Por ejemplo, recordemos en la fase oral que Chile sustentaba que el paralelo se había aplicado, por ejemplo, en el caso Ecuador-Perú, en el caso Ecuador-Colombia, en el caso Colombia-Panamá. Sí. Y eso es cierto. Pero lo que pasa es que en esos casos el paralelo arroja como resultado una distribución equitativa de las aguas. Claro, claro. Entonces, no es que el paralelo sea malo per se. No. Claro. El paralelo, lo que es malo es en el caso Perú-Chile, y sí, no porque sea Perú-Chile, sino porque la geografía lleva a los absurdos jurídicos de recortarle la costa al Perú. Entonces resulta que ¿no es cierto?, en Hilo tenemos pues 40 millas, en Sama 20 y en Tacna 0. Claro. Eso es un absurdo. Tenemos el mapa el segundo mapa que no hemos visto, a ver si donde está el tema de del punto de la Concordia, ese de ahí. Este se refiere a partir de qué punto se trazaría la línea marítima, ¿no es cierto? Exactamente. A ver si puedes explicar esto. Ahí están las dos posiciones. En el caso de Chile, Chile plantea que el punto de inicio de la frontera marítima es el hito número 1, que es el primero de una sucesión de 80 hitos que delimitan la parte terrestre entre Perú y Chile. Ese hito número 1 es ese que está ahí adentro, ¿no es cierto? Donde se cruzan la línea negra y la línea roja. Son 264 metros tierra adentro. Ya. Ahora, el planteamiento chileno, ¿por qué en este punto sí podemos ser categóricos en decir que es absurdo? Es absurdo porque sustentar que una frontera marítima puede partir 264 metros tierra adentro no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Claro. Pero lo más interesante es que Chile sostiene que ellos identifican el hito con el límite marítimo, lo cual también es técnicamente incorrecto. ¿Por qué? Porque el hito es una representación visual del límite marítimo, pero el límite marítimo está establecido en el Tratado del 29. Y el Tratado del 29 y las actas de la Comisión Mixta de Marcador del año 30 dicen claramente que el límite terrestre entre Perú y Chile termina en el punto Concordia y no en el hito 1. Claro, el punto Concordia, pero como está prácticamente en la orilla, entonces está en la orilla del mar. Había que poner un hito, digamos, tierra adentro. Tierra adentro. Y eso está expresamente establecido, Jaime, porque los demarcadores chilenos y peruanos le hicieron una consulta a su gobierno en este punto. Y ahí fue que se les recomendó colocar el hito tierra adentro, efectivamente, para protegerlo de las aguas. Porque ¿no? esa línea negra, digamos, eso estaba establecido en el Tratado del 29. Así ¿no? es, el Tratado del 29 llega hasta el punto Concordia. Claro. Y eso está ratificado en las actas de la Comisión Mixta de Marcadora Peruano-Chileno del año 30. Por tanto, en ese punto Concordia, donde debe nacer la frontera marítima. Claro, entonces, en ese punto ahí es donde debe nacer la delimitación marítima. Pero ¿qué pasa si es que la Corte le da la razón a Chile en este punto? Y entonces, claro, Chile ganaría un cierto terreno, pero ¿qué pasa con ese triangulito terrestre? Digamos, ¿eso pasa a manos de Chile? A ver, digamos, pongámonos en esa, nefasta hipótesis, ¿no? En ningún caso la Corte podría determinar que va a ser en el hito 1. En todo caso, podría hablar de la proyección del hito 1 hacia el mar. Por tanto, estaría de todas maneras señalando un punto en la orilla del mar, pero que sería la proyección del hito. Claro. Pero lo que no puede hacer la Corte, Jaime, porque no tiene capacidad para ello, es modificar el Tratado del 29. En otras palabras, la Corte lo que no puede hacer es extralimitarse, excederse y asumir una competencia que no tiene, porque la Corte no puede modificar el Tratado del 29. Y el Tratado del 29 es muy claro en el sentido de que es el punto Concordia, el punto final de la frontera marítima. Acordémonos que quien ha puesto en cuestión eso no es ni la Corte ni el Perú, es Chile. Chile Pero entonces se mantendría una disputa en torno a ese triángulo y de todos modos no tendríamos costa en ese punto, digamos, no podríamos bañarnos, es un poco frío ahí, ¿no? Bueno, pero esa es la postura chilena actual, que es el absurdo total. Lo que Chile sostiene es que ese triángulo terrestre es de ellos, ¿no es cierto?
perdón, que ese triángulo terrestre es nuestro, pero tendría mar chileno. Entonces, para ser coherentes, ellos dicen, no, ese triángulo terrestre también es nuestro. ¿Y en base a qué sostienen que el triángulo terrestre es suyo? No, dicen ellos que el Tratado del 29 habría sido modificado por instrumentos posteriores. Eso es un absurdo. Tú un tratado de límites no puedes modificarlo sino por otro tratado de límites. Y no ha habido tratado de límites terrestres más que el Tratado del 29. Por eso que la posición chilena es muy débil. Y acordémonos que si bien ellos mencionan en la contestación de la demanda el tema del hito 1, luego ya no lo repiten en la dúplica. Y es más, en la fase oral recordemos que su abogado Paulsen señala que Chile podría considerar también que la frontera se inicie en el punto Concordia. Eso lo dijo el abogado chileno. Y lo dicen, Jaime, porque ellos conocen la debilidad de su posición. Y recordemos, es por eso que en el 2001, cuando Pérez de Cuéllar era canciller, yo conozco el hecho porque yo era su asesor jurídico, en ese momento, en el año 2001, ellos colocan la caseta en ese lugar porque era la forma que ellos querían de hacer aparentar de que eso era suyo, de que ese triángulo terrestre era suyo, porque se daban cuenta que era un absurdo que el triángulo terrestre fuera peruano y las aguas fueran chilenas. Eso no tenía ningún sentido. Entonces, yo creo que este es uno de los puntos más débiles de la posición chilena. Por eso creo yo que basados en una racionalidad jurídica, deben darle la razón al Perú en este punto y señalar que el punto inicia ese punto digamos, Concordia. En los últimos fallos de la Corte ha estado privilegiando la línea equidistante, aunque fuese compleja, pero en este caso no hay complejidad alguna, porque no hay islas. Entonces, en realidad es el caso más sencillo que tendría la Corte delante de sí, porque simplemente tiene que trazar la línea equidistante y punto. Entonces, porque tampoco tiene sentido que haya una línea semi-equidistante. Eso no tiene ninguna racionalidad. Geográficamente concuerdo contigo. Yo creo que el problema central de la Corte va a ser un problema de interpretación de instrumentos. Incluso creo que fundamentalmente se va a centrar en la interpretación de la declaración del 52, aunque para mí también me resulta obvio que la declaración del 52 no es un acuerdo de límites y no es aplicable además entre Perú y Chile, sino entre Perú y Ecuador, por el artículo 4. Pero creo que la Corte va a centrarse en eso, va a centrarse en la existencia o no de actos propios, y ahí está el punto medular. Ahí va a estar el punto central para darle la razón al Perú, a Chile o darle la razón a cada uno en términos medios. Tú me dices que ha estado privilegiando la Corte el derecho, y si la línea equidistante establecida en la Convención del Mar, más que la práctica, más que los actos propios, los últimos, o están mezclando las dos cosas. No. Lo que he dicho es que la Corte, en cuanto al principio de equidistancia, es que la Corte ha estado aplicando el principio de equidistancia, porque normalmente el principio de equidistancia ha sido un principio que ha permitido, en la mayoría de los casos, lograr una distribución equitativa de las aguas. Sin embargo, en algunos casos, cuando ha visto que el principio de equidistancia en algunas zonas no ha logrado ese efecto, simplemente aplica otra línea. Has visto en los mapas que han aplicado líneas curvas, que han aplicado paralelos también incluso, pero eso cuando... pero eso es por la complejidad geográfica, pero aquí no hay complejidad geográfica, por eso digo que geográficamente concuerdo contigo en que el trazado de la línea yo no lo veo como algo complejo. Para mí, lo central que va a tener que resolver la Corte, y en eso radica precisamente la complejidad del proceso, es en el análisis de los instrumentos y de la práctica a efectos de establecer si eso constituye o no un límite marítimo. Ahí va a estar el kit de la cuestión. Pero lo que iba es que, por lo que te entendí, la Corte en los últimos fallos ha estado privilegiando la necesidad de un tratado de límites marítimos por encima de la costumbre. Por encima de la costumbre, es decir, por encima de la práctica. Sí, exacto. O sea que en ese sentido podría, salvo que la Corte concluya que sí hubo un tratado, ¿no? Por supuesto, ahí sí claro. Ahí sí que vamos perdidos. O semi-Perú, no, habría que ver cómo habría que ver hasta qué espacio considera delimitado por ese supuesto tratado, si es que considera que existe, ¿no? Porque el problema es que la declaración del 54 va más allá de las 12 millas, ¿no? Dice, establece una zona especial a partir de las 12 millas marinas en la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado, claro, es una especie de límite amplio de 20 millas, ¿no? Es una línea de 20 millas, digamos, a partir, o sea que
lo de las 12 millas yo no sé dónde lo sacan, porque básicamente sigue el paralelo. El análisis, bueno, es un poco más complejo, pero el análisis de los que han estado planteando esta tesis tiene que ver fundamentalmente con la parte histórica, con el hecho de que cuando se elaboraron estos instrumentos, algunos dicen que el mar territorial llegaba hasta la milla 3, otros consideran que ya hasta la milla 12, ¿no? Entonces por eso es que se arriesgan en decir... Pero estos instrumentos afirman las 200 millas. Por otro lado, para eso se hicieron también. La declaración del 52 es la afirmación de las 200 millas. Entonces, te pueden decir, oiga, ¿cuáles 12 millas si estamos hablando de 200? No, pero con esa misma lógica, acuérdate, Jaime, la declaración del 52 establece las 200 millas, pero es una declaración de 200 millas para el Perú, para Chile y para Ecuador. Pero el problema es que con el paralelo el Perú no tiene 200 millas. O sea, por eso digo, el Perú en Hilo tiene 40 millas, y en Sama tiene 20, y en Tacna tiene 0. No. Entonces, digamos, si somos coherentes con la suscripción de estos instrumentos, y si Chile, que suscribió el año 52 y le reconoció al Perú 200 millas marinas, ¿cómo al mismo tiempo puede sostener un paralelo que se las recorta? De acuerdo. Ahí no hay coherencia, ¿no? De acuerdo, pero me refería al argumento de las 12 millas o de las 3 millas, si en realidad estamos hablando de 200. Eso es lo que no entiendo bien, pero... No, como te digo, los que están planteando esto fundamentalmente se basan en la parte histórica. Yo he escuchado, por ejemplo, al ex canciller Manuel Rodríguez diciendo que en esa época se hablaba de un mar territorial de 3 millas, dice. Claro. Entonces, bueno, en todo caso la Convención del Mar no estaba vigente, que es la que, que reconoce las 200 millas. Imagínate, eso viene 30 años después o más. Entonces señalan que para él, como un máximo, podría reconocerse hasta 3 millas el paralelo, ¿no? En el peor de las situaciones. Rápidamente, este asunto de ¿cómo se llama? Dicho sea paso, me acaban de informar que el presidente Humala también ha convocado, encabezó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, así como lo hizo Piñera en Chile, para dar alcance sobre el próximo fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Se desarrolló en Palacio de Gobierno, en fin. No sé, que acá también se ha hecho, se acaba de hacer. Pero este asunto de la inmediatez o no de la ejecución, de la aplicación, ¿qué importancia tiene esa discusión? Porque veo que se ha convertido en un tema... Mira, Jaime, eso sí me parece relevante, ¿Por qué? Porque yo observo que hay mucha confusión sobre ese tema. A ver, de acuerdo al reglamento de la Corte, los fallos de la Corte son obligatorios y por tanto exigibles desde el mismo día de la lectura del fallo. Ya. Esto es del 27 de enero. Ya. El 27 de enero, cuando la Corte termine de leer la sentencia, el límite marítimo señalado por la sentencia es ejecutable desde ese mismo día. Ya. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si la Corte fija un límite, ese límite tiene que ser respetado jurídicamente desde ese mismo día. Ajá. Tú no puedes decir que eso va a ser gradual. Lo que se está confundiendo es el respeto del límite marítimo con lo que es la implementación interna. ¿A qué voy? A que si, por ejemplo, imaginemos el caso, creo yo, más probable, y es que el Perú obtenga un resultado favorable, eso necesariamente va a implicar un nuevo límite. Y ese nuevo límite va a implicar necesariamente que ambas fuerzas, ¿no es cierto? O sea, ambos estados le digan a su fuerza naval, bueno, ¿saben qué? Usted va a patrullar hasta tal milla y usted ya no va a poder patrullar hasta tal milla. No. ¿Correcto? En el caso de Chile. Pero eso es inmediato. Eso no requiere ninguna norma interna, no requiere cambio de mapas ni de nada. Eso es algo de ejecución. ¿Por qué? Porque si tú sigues ocupando un espacio que de acuerdo a la sentencia de la Corte no es tuyo, estás haciendo una ocupación ilegal, estás violando el derecho internacional. Eso no tiene nada que ver con el tema que se está hablando ahora. Se dice, bueno, pero es que va a haber que modificar normas, es probable. Va a haber que cambiar mapas, es probable. Pero eso tiene que ver con la implementación interna. Pero eso no es condición para que el fallo sea ejecutable. ¿Me explico? De acuerdo. Ese es un tema simplemente de adecuar la norma interna y los mapas internos al fallo. Eso se demora el tiempo que demora. De acuerdo. Exactamente. Y cada estado lo hace independientemente. No necesitan coordinar para ello. Eventualmente, si quieren coordinar, lo pueden hacer. Pero eso no detiene la vigencia del fallo ni la ejecución del fallo. Por tanto, la ejecución es inmediata desde el punto de vista del derecho internacional. Y la gradualidad puede hablarse, pero no en cuanto a la ejecución, no en cuanto al cumplimiento. El cumplimiento es inmediato, sino en cuanto a la implementación interna, que es un tema menor. El Perú al día siguiente podría enviar, por ejemplo, al Humboldt, en fin, hasta la línea... En eso también, ahí vamos, en eso también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en un momento se dijo, bueno, y entonces los pescadores peruanos pueden salir, imaginemos que, siendo que siempre que el fallo sea favorable, que los pescadores peruanos pueden salir a pescar, no un ratito, porque estamos hablando de agentes privados finalmente. Sí, pues. Entonces, ahí sí hay que tener cautela y seriedad. No,
serán las autoridades del Estado peruano las que tendrán que informar a través de los canales correspondientes a la población, a los pescadores, etcétera, desde cuándo se podrá hacer ejercicio. Eso lo determinarán nuestras autoridades en el supuesto hipotético del cual estamos